Buenas noches, hermanos, amigos y sus familiares. Bienvenidos a este portal Jesucristo, Señor de todo, de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica del sector Barrio Mejoramiento Social. Damos gracias al Señor por nueva vez permitirnos hoy miércoles tener el estudio de la Palabra de Dios. Esperamos en el Señor que podamos disfrutar de un buen servicio como solo Él merece y que estemos concentrados para recibir el mensaje de su palabra. Pongámonos en actitud de oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por permitirnos, mi Dios, a través de este portal, tener el estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú hables a través del expositor y que el mensaje que tú tienes para nosotros sea, Señor, aceptado por nosotros en actitud humilde, mi Dios. Que tú nos ayudes a ser un pueblo santo, Señor, apartado para ti. Toma control de todo lo que vamos a hacer. Recibe toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad estaremos escuchando Ángeles cantando están. Ha llegado el momento de la presentación del himno lema durante todo este proceso. El himno Su Gracia es Mayor. Para introducir el himno Su Gracia es Mayor, finalizando el año, podemos pensar en todas aquellas ocasiones en que la gracia de Dios ha estado con nosotros, Dios con su poder sobrenatural. Su gracia es mayor a fin de año también. Su gracia ha sido mayor todo este tiempo, todo este año con nosotros. Y estamos seguros y confiados que si Cristo no viene antes, su gracia siempre será mayor a principio de año, a mediados de año, a final de año, todo el año también la gracia de Dios estará con nosotros. Cantemos ese himno, mis hermanos amados, con estos pensamientos. Su gracia ha sido mayor en este año, su gracia será mayor el año que viene. Siempre la gracia de Dios abundará y sobreabundará sobre todo mal, y en específico, como la Biblia dice, sobre el pecado. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios les bendiga y cantemos al Señor con gozo en este último culto de estudio de la palabra de nuestro Dios hoy miércoles. Cantemos de este himno lema, su gracia es mayor. Dios les continúe bendiciendo.
Seguimos escuchando las alabanzas. Ahora hablaremos del himno ¿Qué niño es este? Los ángeles cantan mientras
Nueva vez pasará nuestro hermano Pastor Ángel Mateo con las informaciones. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta nuestra transmisión del día de hoy, miércoles 30 de diciembre del año 2020, ya concluyendo este año. Damos gracias al Señor por la manera como Dios nos ha ayudado a poder transmitir estos cultos, transmitir en vivo, la forma como Dios ha provisto los medios y los recursos, no solamente humanos, sino también económicos. Pedimos a Dios, y les pido a cada uno de ustedes, que sigamos rogando al Señor para que nos dé medios, los medios necesarios en todo el sentido de la palabra, para que con su ayuda podamos, Dios mediante este nuevo año, seguir con nuestras transmisiones, seguir abriendo otros espacios para la edificación del pueblo de Dios, para la predicación del Evangelio y salvación de las almas que no le conocen, y sobre todo para la gloria y honra de nuestro Dios. Así que seguiremos adelante con mucho ánimo, con el respaldo de nuestro Dios. No vamos a perder ni un ápice de ánimo y de confort en el Señor. Y espero en el Señor que ninguno de ustedes tampoco pierda su ánimo, sino que cada día estemos fortalecidos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza, hasta que Él venga, porque Cristo viene pronto. Amén, aleluya. Para algunas informaciones relevantes para el día de hoy, ya ustedes, la gran mayoría, posiblemente ha podido leer, o ver, o escuchar el último decreto del presidente de la República desde la presidencia, en el cual rige los nuevos horarios para el toque de queda, pero además otras restricciones en cuanto a espacios públicos, y en específico en el artículo 10 de este decreto nos afecta a nosotros como iglesia, ya que ordena el cese de cultos para todas las denominaciones desde el 1 de enero hasta el 10 de enero. En este sentido, y hasta que Dios nos lo permita, seguiremos siendo obedientes a las autoridades superiores. En ese sentido, nosotros recurriremos nueva vez a realizar nuestros cultos que estábamos haciendo presenciales los domingos en la mañana. Lo haremos hasta el 10 de enero virtual, los primeros domingos de enero hasta el día 10. Y veremos y evaluaremos las nuevas medidas adoptadas desde la presidencia en ese sentido. Seguiremos orando y siéndoles fieles al Señor y obedeciendo a las autoridades superiores hasta que esto no impida que obedezcamos a Dios. Siempre tendremos pendiente, siempre observaremos el obedecer a Dios antes que a los hombres. Mientras tanto, estaremos obedeciendo a las autoridades hasta que esto nos raye, hasta que esto no nos impida obedecer a Dios. Damos gracias también al Señor porque su pueblo sigue esperando la venida del Señor. Seguiremos también observando las medidas en cuanto a otros cultos, otros planes que de hecho teníamos desde el inicio de año. Pero seguiremos orando y no perderemos nuestro ánimo y nuestro gozo en el Señor. Para otras informaciones, amados hermanos, tenemos que nuestra hermana Griselda Félix anoche perdió a su padre, y por esta razón la hermana Griselda Félix salió esta mañana temprano hacia Cabral de Barahona para estar con sus familiares. Roguemos a nuestro Dios para que le conceda paz y consolación en este tiempo difícil para ella y para su familia. Igualmente, amados hermanos, para este 31 de diciembre,
en el cual nuestra iglesia acostumbraba esperar el año juntos, cantando, adorando al Señor y esperando el año en oración, tendremos entonces, para esta ocasión, tendremos una programación virtual de espera de año, un culto virtual, de manera que en nuestros hogares podamos estar igualmente clamando al Señor en cadena de oración. Lo necesitaremos para este año. No es que estemos augurando malos tiempos, es que la Biblia nos dice que son tiempos y estamos viviendo tiempos peligrosos y los últimos tiempos. Y por lo tanto debemos velar y orar para no entrar en tentación. Sigamos orando por nuestras peticiones acostumbradas también, nuestros hermanos adultos mayores, la salud de los enfermos, entre ellos la mejoría, damos gracias a Dios, de nuestro hermano David Pérez, entre otros hermanos. Igualmente, oremos al Señor, ya que como acostumbramos los hermanos y nuestra iglesia a principio de año, dar un pequeño agrado a los niños de la iglesia, y muchas veces incluimos también a niños de la escuela dominical. En este año, mi esposa y Onilda, el hermano Onilda, están preparando un listado de manera que haya un intercambio de regalos. Más adelante ellas estarán informando la temática y la manera como lo haremos, pero queremos que en medio de todo este tiempo también nuestros niños se sientan agradados y presentes, como lo están siempre en nuestros corazones. Dios les bendiga, amados hermanos, y les dé un feliz fin de año, esperando siempre en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Pasen todos un excelente fin de año y principio de año junto a familiares, amigos, como Dios le permita y les guíe a hacerlos. Pero siempre esperando en nuestro Dios. Dios les bendiga. Estaremos escuchando del himno Santa la Noche. Hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo estuvo envuelto en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador, una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Nos enseñó
llegado el tiempo especial en esta noche, el tiempo de escuchar el estudio de la palabra de Dios. Pongámonos en reverencia a la misma, porque es la misma presencia del Señor, esperando que el Señor nos hable a cada uno de nosotros a través de la exposición de su palabra. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Después de un largo año, un año duro, un año difícil, damos gracias al Señor porque su palabra no ha sido frenada, sino que ha corrido a través de estos meses. Bienvenido a este culto de oración y estudio correspondiente a este miércoles 30 de diciembre del año 2020. Apenas estamos a un día y algunas horas de despedir, como solemos decir, este año. Bueno, nuestro recorrido durante todo este tiempo ha sido bastante largo en el estudio de la palabra del Señor. Nosotros vamos a continuar esta noche con el estudio, el mensaje a la iglesia en Tiatira, basado en Apocalipsis, el capítulo 2, los versículos desde el 18 hasta el 29. En todo este tiempo, mis amados hermanos y amigos, nosotros hemos estado escudriñando los versículos 18, 19 y 20. Y hoy vamos a tratar los versículos 21 y 22 y parte del versículo 23. Para ello, le voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en Apocalipsis, el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 21, 22 y 23. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bien, si alguien me preguntase, algún hermano o algún amigo, que si tengo algún consejo que darle para este nuevo año, yo le diría lo siguiente. Si a mí se me acercase alguna persona pidiéndome que le aconsejara sobre qué hacer en este nuevo año o qué decisiones tomar o sobre cuáles cosas encaminarse en este nuevo año, pues yo le diría lo siguiente. Si es creyente, yo le diría, mira, habla con el Señor, ve en oración delante de Dios y busca allí aquella porción de la palabra del Señor que se encuentra en el Salmos 139. Ve allí al versículo 23 y 24. Y de rodilla, con un corazón sincero, humillado delante del Señor, pídele, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Si yo te pudiese dar un consejo, amado hermano, para este nuevo año, ese consejo consistiría en leer esos dos versículos. Esos dos versículos te van a ayudar a crecer en la gracia y el conocimiento y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Además de ello, estos dos versículos, el Señor va a descubrir cualquier perversidad, cualquier pecado que haya en tu vida, y Él te va a guiar hacia el arrepentimiento. De manera que mi consejo sería,
el arrepentimiento. De igual manera, si algún amigo me pidiese lo mismo, lo mejor que yo podía aconsejarte, amado amigo, es que vengas a Cristo, que te arrepientas y te conviertas a Él y le acepte como Señor y como Salvador. Eso es el mejor consejo que yo jamás podría darle a una persona. Y nosotros recordamos que los consejos no se dan, los principios de una buena consejería no están dados para que las personas se sientan bien, sino para que las personas glorifiquen a Dios en ese consejo, o en esa soledad, o en ese malestar, o en esa aflicción. En esta noche nosotros vamos a seguir con este estudio y vamos a tratar el tema venir a Cristo, la mejor decisión. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, que vives y que permanece para siempre por los siglos de los siglos. Señor, una vez tú nos llamaste a tu reino en Jesucristo por medio del arrepentimiento y por medio de convertirnos a Él. Por favor, Señor, danos palabras en esta noche en que podamos edificar y ser edificados. Señor, palabras que lleven al arrepentimiento y a la salvación. Por favor, prepara mente y corazón de cada uno de aquellos que tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto te rogamos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, continuando con el estudio de Apocalipsis, queremos decir que en todo este año damos gracias al Señor porque nos ha permitido llevar su palabra. También damos gracias al Señor porque una vez más se cumple de que su palabra no puede ser frenada, no ha de ser frenada. Es un privilegio haber escuchado y seguir escuchando durante todo este tiempo la palabra de nuestro Señor. Y si nosotros vamos y leemos nueva vez Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 21, dice así: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Este versículo se refiere a Jezabel. Jezabel, aquella que se decía profetisa y que enseñaba a los siervos del Señor a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este versículo tiene dos partes importantes y es necesario que nosotros estudiemos estas partes para nosotros comprender más la misericordia de Dios. Este versículo empieza con la expresión y le he dado tiempo para que se arrepienta. Este versículo empieza hablándonos a nosotros de la gracia de Dios para con el pecador. Aún el nivel de pecado que esta mujer estaba cometiendo dentro de la iglesia, aún así el Señor en su gracia le estaba dando tiempo, oportunidad para que se arrepintiese. La palabra del Señor dice en Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor le estaba dando tiempo a Jezabel. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento según la palabra de Dios, según este versículo? Bueno, la palabra arrepentirse allí es la palabra menatoeo. Esta palabra es una palabra compuesta de meta, que significa cambio, más allá. También metá significa cambio después de estar con. Y luego está el sufijo noeo,
que significa pensar. En base a esto, nosotros vemos que si es verdad que Jezabel había sido una creyente genuina, entonces Jezabel debía tener un pensamiento diferente al que ella estaba teniendo dentro de la iglesia. Porque arrepentirse es pensar diferente después. Cuando una persona viene a Cristo, sus pensamientos no deben ni pueden ser los mismos que antes de convertirse a Cristo y aceptarle como Señor y como Salvador. No es posible que al pasar de los años una persona siga teniendo los mismos pensamientos. Tus pensamientos deben ser diferentes después de tú haber aceptado a Cristo como Señor y como Salvador. De hecho, amados hermanos, una manera de nosotros comprobar si en verdad nos hemos arrepentido delante del Señor es si ha habido un cambio de nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos han cambiado con el curso de los meses, de los años, de los días, entonces nosotros podemos decir que en verdad nos hemos arrepentido. Pero si seguimos pensando de la misma manera que cuando estábamos en el mundo, entonces ciertamente necesitamos arrepentimiento. Y esto era lo que pasaba con Jezabel allí en la iglesia en Tiatira, que Jezabel en verdad no se había arrepentido. Y quiero que noten algo también en este versículo. El arrepentimiento que Dios le está exigiendo allí en el versículo 21 es a Jezabel, no a la iglesia. El Señor se está dirigiendo directamente en persona a Jezabel. Nosotros debemos recordar lo que dice la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 14. De manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios, cuando vaya a juzgar a los creyentes en el tribunal de Cristo, debemos tener en cuenta que será de manera particular. Cada quien dará a Dios cuenta de sí. Dios no va a llamar a toda la iglesia y allí va a sacar un número o una conclusión. Dios va a exigir a creyente por creyente las cosas que debemos haber hecho mientras estábamos en el cuerpo, sean estas buenas o sean estas malas. Para Dios es importante que tú, amado hermano, haya cambiado de pensamiento, que tus pensamientos ahora sean diferentes a los de ayer, a los de la semana pasada y a los del año pasado. Y cuando decimos diferente, nos referimos al sentido del bien, es decir, para mejorar. Otra cosa que significa arrepentirse es un cambio de opinión. Jezabel allí seguía teniendo la misma opinión en la iglesia en Tiatira. Seguía teniendo sus propias opiniones. Algo que debemos tener en cuenta es que Jezabel, estas eran sus enseñanzas, no las enseñanzas del Señor. Las enseñanzas que daba Jezabel tenían su origen en su propia opinión. Jezabel no había cambiado su opinión por la opinión del Señor. Jezabel seguía con sus propias opiniones. Amado mío, tú que me escuchas, tú que dices que has recibido a Cristo como Señor y como Salvador, tus opiniones, tus experiencias y todo lo que tú puedas acumular a través del tiempo que lleva en el Evangelio deben ser en base a las opiniones de Cristo. Es posible que tú tengas buenas experiencias y buenas opiniones, pero en la iglesia tus opiniones, mis opiniones nunca podrán estar ni deben estar por encima de la palabra de Dios. No importa si un hermano sabe mucho o sabe poco. No importa si un hermano ha tenido mucha experiencia o ha tenido poca experiencia. No importa lo que un hermano pueda opinar o cualquier otra persona acerca de la salvación, acerca de algunos temas bíblicos.
lo que predomina allí siempre deberá ser la palabra de Dios. Si como personas que proceden de diferentes hogares, de diferentes niveles económicos y niveles también de estudios diferentes, es normal que haya entre nosotros diferentes opiniones con respecto a temas bíblicos o con respecto a los quehaceres en la iglesia. Sin embargo, mis amados, todos estos temas y todas estas opiniones y todas estas experiencias deben basarse en la palabra de Dios. En la palabra de Dios todos debemos ponernos de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios. Si alguno disiente de ella por su opinión basada en su experiencia o sus criterios, tal persona está errada, comete hierro, necesita arrepentirse. Otra cosa que estaba pasando con Jezabel allí es que después de haber conocido a Cristo, Jezabel seguía en las mismas salas, es decir, en los mismos pensamientos. Ella no había sido diferente después. Jezabel continuaba siendo la misma. Amados míos, y tú amigo que me escucha, nuestras salas deben ser diferentes. Debemos pasar de un lugar a otro si en verdad nos hemos arrepentido a Cristo y le hemos aceptado a Él como Señor y como Salvador. Las cosas deben ser diferentes. De igual manera, tu amigo que me escucha, si tú dices que has conocido a Cristo, si tú dices que eres salvo, entonces tus pensamientos, tus diferentes, tus movimientos, tu habitación debe ser diferente, basadas en la palabra del Señor. Y quiero que notemos también allí que la palabra de Dios dice que el Señor le había dado tiempo para que se arrepienta. Y miren lo que sigue diciendo el versículo. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Jezabel no quería cambiar su opinión, no quería cambiar su doctrina, no quería cambiar sus enseñanzas, no se quería mover de sala. Seguía teniendo las mismas cosas que cuando era impía. O seguía siendo aún impía, porque no es posible pasar el tiempo y nosotros seguir de manera como si nunca hubiésemos conocido a Cristo. Esto también es cuestionable. No es posible que creyentes de años mantengan todavía la misma conducta infantil de sus pensamientos, de sus opiniones y también de sus salas, en el sentido de que permanecen allí en el mismo lugar. Este arrepentimiento y esta expresión que dice y no quiere arrepentirse, se refiere a que Jezabel no deseaba arrepentirse. Es decir, Jezabel no quería cambiar de manera de pensar ni de actuar. El verbo no quiere sugiere que Jezabel no mostraba ninguna disposición hacia el arrepentimiento. Y esto es precisamente lo que pasa con muchos hermanos. Sencillamente no quieren cambiar la manera de pensar ni de actuar. Prefieren seguir en su disposición de no arrepentirse, no mostrar disposición. Pero a más que los hermanos, es una conducta de impío. Esta es la conducta que toma el impío. Recuerdo que en una ocasión predicaba el evangelio por una de las casas, uno de los edificios de nuestra iglesia, que están alrededor de nuestras iglesias. En aquellos tiempos recuerdo que solía ir a evangelizar muchas veces solo, debido a que no encontraba compañía. Y en aquella ocasión me introduje en un apartamento, en un edificio, en un primer nivel, donde se encontraba un señor que para aquel tiempo debió tener alrededor de unos 40 años.
le prediqué el Evangelio de Jesucristo. Este señor empezó a buscar excusa. Y en cada excusa que él me daba, yo recuerdo que yo le refutaba la excusa en base a la palabra del Señor. Y buscaba otra excusa y yo buscaba otro versículo que tumbaba su excusa. Y él buscaba nueva excusa y yo buscaba otro versículo. De tal manera que al final ya él se quedó sin argumento. Luego, después que vio que ya no tenía argumentos, me dijo lo siguiente: amigo, es que yo no quiero arrepentirme. En ese momento, cuando él me dijo, amigo, es que yo no quiero arrepentirme, recuerdo que en ese mismo instante agarré mi Biblia y la cerré. ¿Qué más podía hacer por él? Ya le había predicado el Evangelio, ya le había enseñado de Jesucristo, ya él había escuchado la verdad, pero él no quería cambiar su manera de pensar ni de actuar. Él, al igual que Jezabel, no mostraba ninguna disposición hacia el arrepentimiento y por lo tanto él tendría que afrontar las consecuencias. ¿Qué hacemos nosotros en casos así? Sencillamente cerrar nuestras Biblias y orar por esa persona. Ya más nada podemos hacer por cuanto ya se le ha predicado el Evangelio de Jesucristo. Tal vez tú, amigo que me escucha en esta noche, tú que me escuchas, tú tal vez has mostrado muchas veces que tú no quieres arrepentirte. Tú no muestras disposición hacia el arrepentimiento. Tú no quieres arrepentirte. Tú no quieres cambiar de manera de pensar ni de manera de actuar. Tú dices que estás esperando que Dios te toque, que Dios aquello, que Dios lo otro. Pues bien, tú que dices que estás esperando que Dios te toque, déjame decirte que cada vez que tú escuchas el Evangelio de Jesucristo, es Dios llamándote. Esto es más que un toque, es un llamado que nuestro Señor te hace para que te arrepientas. Todos nosotros, creyentes y no creyentes, hemos tenido hasta el día de hoy 364 días para nosotros arrepentir. ¿Cuánto tiempo más necesitas tú, amigo mío? ¿Cuánto tiempo más necesitas tú, amado hermano, para dejar esa clase de vida sin crecimiento espiritual, sin dar nada al Señor? ¿Cuánto tiempo más necesitas? Y tú, amigo, ¿cuánto tiempo más necesitas para venir a Cristo como Señor y Salvador? ¿Qué más se te tiene que decir? Que Cristo Jesús murió por tus pecados, que la palabra de Dios dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno, que la palabra de Dios dice en Romanos 3:23 porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que nosotros fuimos reconciliados, dice la palabra de Dios, por la sangre en Cristo. ¿Qué más necesitas saber? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia en Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. También tú debes reflexionar en este año antes de que entre el nuevo año, porque no sabemos si veremos tal año. Muchos pensaban que a esta altura verían tal año, pero estas cosas que han acontecido en el mundo en estos últimos meses han quitado la vida de más de 1,5 millones de personas. ¿Has pensado que tú has podido ser alguna de estas personas? Tu hermano, tu amigo. ¿Por qué entonces no cambiar? ¿Por qué entonces no arrepentirnos? ¿Sabe lo que te dice la palabra de Dios? Tu amigo que me escucha, allá en Hebreos, el capítulo 9, el versículo 17.
La palabra del Señor te enseña en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto enseña la palabra de Dios. Después de la muerte, para el impío habrá un juicio. ¿Y qué pasa con el impío? Entre tanto viene el juicio. Las Escrituras dicen que irá a un lugar de tormento, a lo que le llamamos el infierno. Allí, en aquel lugar de tormento, es la sala de espera en lo que llega a la condenación. El juicio para condenación. El juicio ante el gran trono blanco que está allí explicado y que veremos en este estudio en Apocalipsis capítulo 20, los versículos del 11 al 15. Y el que no se halló inscrito, dice la palabra de Dios, en el libro de la vida, fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Y la palabra de Dios dice que esta es la muerte segunda. Hay tiempo para que te arrepientas. Venir a Cristo es la mejor decisión que jamás un ser humano podrá tomar. Alguien dijo que en la vida hay 3 grandes decisiones. Número 1, ¿de qué voy a vivir? Número 2, con quién me voy a casar? Y la número 3, que es la más importante de todas, ¿qué voy a hacer con Cristo? ¿Le voy a aceptar como Señor y Salvador? ¿O voy a seguir en mis pensamientos y sin mostrar disposición de arrepentirme? ¿Qué voy a hacer? Bueno, y si nosotros continuamos, porque el tiempo avanza, con el versículo 22, la palabra de Dios dice así: He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí el Señor dice: he aquí, yo la arrojo en cama. Es interesante ver la expresión que se utiliza allí para cama. Jezabel tal vez estaba acostumbrada a dormir en una cama lujosa, en una cama cómoda, en una cama que le mostraba la disposición de que ella pudiese descansar, o tal vez en un buen sofá. Pero la palabra que se utiliza allí para cama se refiere precisamente a la palabra klinem. Y esta palabra, cuando se utiliza allí o cuando aparece en el griego, se refiere a la cama de un enfermo. No es la cama que nosotros acostumbramos a dormir, no es la cama que nosotros acostumbramos a descansar, sino se refiere a la cama de un enfermo. Cuando alguien va a comprar un juego de aposento, cuando alguien va a comprar una nueva cama para su hogar, esta persona no compra una cama de una clínica o de un hospital. Esta persona va a un lugar donde venden camas de hogares. Pues bien, esta palabra se refiere allí a la cama de un enfermo. Dios iba a enfermar, nuestro Señor iba a enfermar a Jezabel. La iba a arrojar en cama. Y quiero que noten algo interesante allí. Jezabel enseñaba a los siervos del Señor a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta fornicación que Jezabel hacía, estas orgías que Jezabel dirigía, estas orgías y fornicaciones que Jezabel llevaba a la delantera, eran cometidas muchas veces en camas, pero camas de hogares, camas lujosas, sofás que tal vez le acomodaban para este tipo de cosas. El Señor, como siempre digo, siempre Dios te da por donde tú le das a Él, solo que Dios da de manera más fuerte. El Señor va a usar exactamente una cama, pero una cama de un enfermo. Muchos sugieren que esta expresión de una cama se refiere a que el Señor iba a quitar la vida a Jezabel.
Mas yo prefiero creer que el Señor le está castigando porque todavía su misericordia se está extendiendo un poquito más para que se arrepienta. ¿Oíste bien, amado hermano? Es verdad que la palabra del Señor enseña que no todas las enfermedades y aflicciones vienen por causa de un pecado. Sin embargo, el pecado puede traer a nosotros enfermedad. La palabra de Dios enseña en 1 Corintios capítulo 11, cuando a partir del versículo 23, cuando tomamos la cena y la copa del Señor, las consecuencias que pueden venir sobre nuestras vidas cuando nosotros tomamos lo que le llamamos la Santa Cena y el vino que representa la sangre de Cristo, que si lo hacemos indignamente, estamos comiendo y bebiendo juicio para nosotros. Y por esta causa muchos están enfermos, dice la palabra de Dios que pasaba en la iglesia de Corintios. Y por esta causa también muchos dormían, es decir, habían muerto. Dios puede quitar la vida a cualquier creyente que no decida arrepentirse de sus pecados. Pero también Dios puede enfermarle. Pero al amigo que todavía no ha venido a Cristo, si Dios te quita la vida, te irás a un lugar de condenación y allí, luego después del juicio ante el gran trono blanco, irá al lago que arde con fuego y azufre, que la Biblia le llama la muerte segunda. También este versículo sigue diciendo, y en gran tribulación con lo que ella adulteran. La palabra allí, gran tribulación, se refiere a gran aflicción, a gran sufrimiento. El Señor iba a enviar sobre ellos grandes angustias, grandes aflicciones. El mundo cree que ha visto todavía lo peor. La palabra del Señor dice que no. Es verdad que el mundo desde sus inicios ha estado bajo el pecado. Desde que Adán y Eva pecaron contra Dios, ha habido muerte y muchas guerras. Muchas enfermedades, muchas pestes, muchas hambrunas y muchas cosas de fenómenos de la naturaleza que han castigado al hombre. Pues bien, todavía el mundo no ha visto lo peor. Todavía el mundo no ha visto el periodo de la gran tribulación. Y otra cosa que dice el versículo 23, si continuamos, es que a sus hijos heriré de muerte. Ahora bien, si nosotros vemos el versículo 22 y 23, estos versículos el castigo está dirigido a tres tipos de personas. Número 1, a Jezabel. Número 2, a los que con ella adulteran. Y número 3, a los hijos de Jezabel. Esto que con ella adulteran tampoco querían arrepentirse de sus malas obras, de las obras de Jezabel. Ellos seguían y por lo tanto ellos iban a recibir también gran aflicción, gran tormento, iban a recibir grandes angustias. La palabra en gran tribulación, en la cual el Señor la iba a arrojar, se refiere allí y se pudiese leer también de la siguiente manera: yo la arrojaré hacia una situación tal cuya característica es de gran tribulación. Pero esta expresión, yo la arrojo, también pudiera tener un significado futurístico, es decir, puede tener una función de futuro. Yo la arrojaré. Este pecado que están cometiendo estos tres grupos, cada uno de ellos iba a recibir sus propias consecuencias. Cada uno de ellos iba a recibir su propio castigo. Amados míos, ¿saben lo que enseña la palabra de Dios en el capítulo 1 de Romanos? Que no solamente las hacen, sino que se complacen con los que las hacen. Amados míos, no solamente es que nosotros cometamos el pecado. El castigo no viene solamente por cometer el pecado, sino también por complacernos con aquellos que cometen el pecado.
Por eso es que el pecado necesita ser castigado dentro de la iglesia. Por eso el Señor va a castigar todo pecado que hayan cometido cada ser humano. Cada pecado tiene su tiene su propia consecuencia, y cada pecado tiene su propio castigo. Quiero leerles algo de una película que a mí me gusta mucho y que precisamente anoche veía por tercera vez. Me refiero a una nota que tomé de la película, de aquella película que salió en el 2008, El curioso caso de Benjamin Button. Allí hay una expresión que me llevó mucho a reflexionar y la quiero compartir con ustedes antes de finalizar esta exposición y este estudio de la palabra de nuestro Señor. Esta nota dice así: algunas veces estamos en curso de una coalición y no lo sabemos. Ya sea por accidente o intencionalmente, no hay nada que podamos hacer al respecto. Y sigue diciendo esto que decía el protagonista. El protagonista decía esto: una mujer en París iba camino a hacer sus compras, pero olvidó su abrigo y volvió por él. Cuando lo tomó, el teléfono sonó, así que se detuvo a contestar y habló un par de minutos. Mientras la mujer hablaba, Daisy estaba ensayando para una presentación de la ópera en París. Y mientras lo hacía, la mujer, después de colgar, había salido a conseguir un taxi. Un taxista había dejado un pasajero y se detuvo por una taza de café. Y en todo ese tiempo, Daisy estuvo ensayando. Y el taxista, que había dejado al pasajero y se había detenido por una taza de café, recogió a la mujer que iba de compras y que había perdido el taxi. El taxi tuvo que parar por un hombre que cruzó la calle y salió de su casa 5 minutos más tarde de lo normal porque olvidó poner su alarma. Mientras el hombre que iba tarde cruzaba la calle, Daisy había terminado de ensayar y tomaba una ducha. Y mientras se duchaba, el taxista esperaba fuera de una boutique a la mujer que recogía un paquete, que aún no había sido envuelto porque la chica que se suponía debía envolverlo había terminado con su novio la noche anterior y lo olvidó. Cuando el paquete estuvo envuelto, la mujer volvió al taxi, que fue bloqueado por un camión de entregas. En todo ese tiempo, Daisy se estaba vistiendo. El camión de entrega se fue y el taxi ya podía moverse. Mientras tanto, Daisy, la última en vestirse, esperaba a una amiga quien se le había roto una agujeta. En lo que el taxi estaba detenido esperando la luz verde, Daisy y su amiga salieron por la parte trasera del teatro. Y si tan solo una cosa hubiese sido diferente, si la agujeta no se hubiera roto, si el camión de entregas se hubiera movido antes, si el paquete hubiese estado envuelto y listo porque la chica no hubiese terminado con su novio, si el hombre se hubiese despertado 5 minutos antes, si el taxista no se hubiese detenido por una taza de café, o si la mujer no hubiera olvidado su abrigo y hubiera tomado otro taxi, Daisy y su amiga habrían cruzado la calle y el taxi solo hubiera pasado. Pero la vida sigue siendo lo que es: una serie de incidentes que se cruzan sin nadie que pueda controlarlo. El taxi no pasó de largo y el conductor se distrajo un momento y entonces golpeó a Daisy y le fracturó la pierna. Su pierna se fracturó en 5 partes y con terapia y tiempo podría caminar de nuevo, pero jamás bailaría. Estas son expresiones que a mí
me llenan de reflexión. Y es verdad que esto que acabamos de leer dice que en la vida, que la vida sigue siendo lo que es. Eso es verdad. Y que hay una serie de incidentes que se cruzan. También eso es verdad. Pero que nadie pueda controlarlo, eso no es verdad. Fíjense que esta narrativa trata de el novio de Daisy, trata de Daisy, del taxista, trata de la mujer que tomó el taxi, aquella que dejó su abrigo y fue y luego habló por teléfono, trata también de la amiga de Daisy, trata también del camión que se interpuso cuando se movía el taxi, y trata también del hombre que le tomó tarde porque su alarma sencillamente se le olvidó ponerla y estaba 5 minutos retrasado. Todas estas cosas se dan en la vida. No podemos saber todos esos sí, qué va a acontecer o qué no. Si la agujeta, sigue diciendo, no se hubiera roto, si el camión de entregas se hubiera movido antes, si el paquete hubiese estado devuelto y listo porque la chica no hubiese terminado con su novio, si el hombre se hubiese despertado 5 minutos antes, si el taxista no se hubiese detenido por una taza de café, o si la mujer no hubiera olvidado su abrigo y hubiera tomado otro taxi, Daisy y su amiga habían cruzado la calle y el taxi solo hubiera pasado. Y Daisy no hubiese tenido ningún tipo de accidente. Si el taxista no se hubiese entretenido, no hubiese chocado a Daisy y Daisy no hubiese tenido su pierna rota en 5 partes diferentes y Daisy hubiese seguido siendo bailarina. Tú, amado mío que me escucha, tú, mi hermano, que ha venido a Cristo como Señor y Salvador. En este nuevo año, amado mío, no sabemos lo que vendrá. No sabemos qué ha de ser en el mundo. Todos esperábamos un año 2020 muy diferente. Pero las cosas no sucedieron como el mundo la veía. Sucedieron como Dios quiso que sucedieran. Porque eres el único que tiene el control de los tiempos y de las cosas y de las personas. No sabemos cómo ha de venir el 2021, pero Dios lo sabe. Amado amigo que me escucha, tú tampoco sabes lo que ha de ser de ti después de este día, pero Dios lo sabe. Y nuestro consejo a ambos grupos, a mis hermanos que amo en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y a los amigos que todavía no conocen de Jesús como Señor y Salvador, lo mejor que podemos decirte es que venga a Cristo. Tú, amado hermano, tú como no sabes si esto o si aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno o es igualmente malo, no sabemos lo que ha de ser, y eso enseña la palabra de Dios. A ti tengo que decirte, amado mío, que te acerques más al Señor. Búscale, busca su rostro en oración, en lectura de su palabra, en ayuno, en entrega a Él. Vamos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y tú, amado amigo, lo mejor que yo puedo decirte, el mejor consejo que yo pueda darte, no es para que te sientas bien, es para que salve tu alma. Venir a Cristo es la mejor decisión que tú jamás podrás tomar. Jamás tú podrás tomar una decisión tan certera, tan buena como venir a Cristo. Venir a Cristo es la mejor de las decisiones. Es la mejor de las decisiones que un ser humano podrá tomar jamás. Ven a Cristo. No sabemos
si tú estarás vivo para mañana o ni siquiera para al final de esta noche. Pero Dios lo sabe. Y Él te está dando tiempo para que te arrepientas. Él te está dando tiempos para que cambies de opinión, para que cambies de pensamiento, para que te muevas de la sala y pase al lugar santísimo. Pasa del lugar santo al lugar santísimo. Ya no estás en el atrio. Ya tú has escuchado la palabra de Dios. Mis amados hermanos, solo Dios tiene el control de los tiempos y de las personas. Que en este nuevo año, es el último mensaje de este miércoles, de este nuevo año, que en este nuevo año nosotros nos acerquemos más a nuestro Señor Jesucristo, en arrepentimiento, en conversión, que crezcamos en su gracia, en su amor. Practiquemos más el amor en este nuevo año. Practiquemos más el buscarle, el conocerle. Es lo único que vale la pena, mis amados hermanos, en esta vida. Si a mí me sacasen del Evangelio, no sabría qué hacer, porque no tendría dónde ir. Y tú, amado amigo, venir a Cristo es la mejor decisión que jamás tú podrás tomar. Dios les bendiga. Feliz año y pasen ustedes muy buenas noches. Amén. El próximo himno que estaremos escuchando es el himno Suenen dulces himnos gratos al Señor. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyen leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, voces de Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Vive en nuestros pechos doble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Padre Celestial, nueva vez nos dirigimos hacia tu presencia, mi Dios,
dándote las gracias, Padre, por cada una de las cosas que hemos hecho para tu honra y tu gloria. Gracias por las alabanzas, gracias por la exposición de tu palabra y nueva vez haber usado a tu siervo. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Padre, esté en nuestros corazones, que seamos, Señor, siervos obedientes, dispuestos, Padre, a obedecerla. De igual modo, te pedimos que nos sigas guardando durante lo que resta de la noche, y asimismo, Padre, lo que resta de la semana, que tu palabra esté en nuestros corazones presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos a cada uno de ustedes que estuvieron en sintonía en este estudio de la palabra de Dios, a través de este portal Jesucristo, Señor de todo. Recordándoles que cada uno de los cultos ha sido registrado en este portal y cuando gusten pueden repetirlo y compartirlo con los amigos. Feliz resto de la noche y que el Señor les continúe bendiciendo.